Qué bueno verles a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, qué linda presencia del Señor en esta noche, en esta casa. Qué bueno poder estar juntos acá. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, por favor, qué bien te ves. Qué bien te ves después de haber llorado, moqueado en la presencia del Señor. Qué bien se ven tus ojos hinchados de haber llorado en la presencia del Señor. Qué bueno, gracias a Dios por la vida de Huguito, Sarita, de Giovanni, que hoy nos han guiado a todos como pueblo a encontrar este momento en la presencia del Señor. Damos un aplauso fuerte al Señor por eso, porque gracias a Dios a gente que está dispuesta a dejar todo tipo de impedimentos para poder subir y pararse aquí con carácter, orar y hacer lo que Dios nos llame a hacer en este lugar. Se necesita carácter, pasión, amor y compromiso, ese entendimiento de saber que estamos aquí arriba, y aunque sabemos que las luchas continúan, el Señor es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Sean todos bienvenidos en esta noche. Si hay alguien que está en esta noche por primera vez, quisiéramos que levantes tu mano. ¿Y dónde estás? Para darte la bienvenida. Sí, bueno, bienvenido, qué bueno. Bienvenidos, qué bueno que están acá con nosotros esta noche. ¿Cómo les decimos todos a los hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos a esta casa, Aliento de Vida, su casa, esta familia que gracias a Dios seguimos confiando y seguimos creyendo que el Señor sigue teniendo un plan para nosotros. Hoy quiero que sigamos juntos. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente no estuvieron aquí el domingo, pero los que estuvieron el día domingo empezamos a hablar acerca del Evangelio. Y me gustaría que juntos siguiéramos avanzando y que siguiéramos aprendiendo acerca de esto. El día domingo estuvimos viendo 3 puntos. Nos quedamos en el último punto, que era: ¿qué estamos dispuestos a dejar por causa de Cristo? ¿Hasta dónde podemos llegar por causa de Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a despojarnos de nuestros derechos, de los derechos que sabemos que son nuestros? Este es mi derecho y esto me pertenece a mí, pero ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a dejar todo por causa de Cristo? La palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Mateo 28:19 dice acerca de la gran comisión, que todos tenemos que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de esto, quisiera empezar hoy con el punto 4. Y como una pequeña introducción, el punto 4 tiene que ver con lo que dice la carta de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versos del 3 al 5. Déjeme leerle por favor yo la traducción del lenguaje actual, pero ustedes en pantallas, si no estoy mal, creo que Marlon nos ayudará con la nueva traducción viviente. Punto número 4 acerca del Evangelio. El Evangelio, decíamos el día domingo, el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata ¿de quién? De Cristo. El Evangelio, la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación, todo lo que nosotros hemos conocido como Evangelio, la palabra, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, el Evangelio que tiene poder, el Evangelio que sana, el Evangelio que nos ayuda a amarnos unos a otros, el Evangelio que nos ayuda a soportarnos unos a otros. Aunque, ¡ay! ¿Cómo le hago? Si no fuera por el Evangelio de Cristo, no podría soportar ni a mi suegra. Bueno, pero entonces cada una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer o a vivir o a experimentar en esta vida es gracias a una verdad que fue revelada a nuestras vidas, o gracias a una verdad a través del mensaje de Cristo que llegó a nuestro corazón. Y cuando pensábamos que nadie nos podía cambiar, vino Cristo y cambió nuestra vida. ¿Sí? Vino el Señor, el mensaje de salvación, y cambió nuestra vida. Nos ayudó a amar los que en ningún momento pudimos amar. Cuando venimos al Señor, el Señor nos enseña a amar. Los que no pudimos perdonar en otro tiempo, el Evangelio del Señor nos enseña a perdonar. Los que no pudimos olvidar lo que alguien nos hizo, el Evangelio del Señor nos ayuda a perdonar y a dejar por detrás todo aquello que alguien nos hizo, de manera que podamos seguir avanzando, porque el Evangelio de Cristo se trata de avanzar. Diga conmigo: el Evangelio de Cristo nos invita a avanzar.
No nos podemos quedar estancados, iglesia. No nos podemos quedar atorados. Déjeme utilizar esta frase. No nos podemos quedar atorados, como cuando usted dice: voy en el tráfico y estoy atorado en este tráfico. No sé ni para dónde darle, no sé ni qué voy a hacer. Siento que caí en un embudo, porque hay momentos de tráfico en los que literal, si usted no se sale en la última salida que tiene la oportunidad para salirse y evitar el tráfico, se queda atorado en el tráfico 1, 2, 3 o 4 horas. Una de las ocasiones en las que Diego Rossi nos visitó, recuerdo que él tenía que salir del aeropuerto de Oakland a las 5 de la mañana. Y resulta que cuando nosotros salimos de casa, en ese tiempo todavía vivíamos aquí por la Trumbull en San Francisco, y salimos nosotros pensando: bueno, a esta hora no hay tráfico, no va a pasar nada, en 20 minutos llegamos al aeropuerto desde San Francisco hasta Oakland. Dijimos: no pasa nada, Diego, tranquilo, te despierto, dormí tranquilo. Es más, roncás si tenés que roncar, yo te despierto, no te preocupes. Y lo despierto, se levanta tranquilo, él ahí tomándose su tiempo. Salimos 45 minutos antes de que él tenía que llegar al aeropuerto. Y recuerdo que llegamos al puente, al Bay Bridge, y todo iba bien hasta que entramos en el Bay Bridge y nos pasamos la última salida que nos permitía salirnos del puente, y no nos dimos cuenta que más adelante había un accidente. Cuando nos damos cuenta, y Diego Rossi se da cuenta en el Waze, porque me dice: amigo, ¿por qué no me dijiste que pusiera el Waze antes? Así es tu culpa, no es mía. Y entonces él pone el Waze y ve que en el Waze dice 2 horas para salir del puente. Y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo un vuelo en 45 minutos, amigos. Ya habían pasado 15 minutos y en el puente, y nada se movía, ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Y le digo: amigo, vas a tener que volar o vas a tener que perder tu vuelo. No, yo quiero estar con mi familia, ya estoy desesperado, quiero ir a casa. Era un día martes, recuerdo, una madrugada. Y de repente dice: bueno, amigo, ni modo, me voy a tener que bajar y caminar con mis maletas a ver hasta dónde llego caminando. Amigo, este puente es larguísimo. ¿Qué vas a hacer caminando en este puente? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y bueno, el punto, para no cansarle y no hacerle tan larga la historia, es que Diego Rossi se baja con su maleta, con su carry-on, con su maleta de viaje, y dice: bueno, amigo, nos vemos, ahí ves cómo te va, y yo me voy. Y empieza a caminar al lado contrario del puente, y cuando llega pues a la entrada del puente y se baja, encuentra un taxista y le dice: señor, lléveme al aeropuerto. Claro que sí, con mucho gusto. ¿A qué aeropuerto va? Al aeropuerto de Oakland. Está loco. ¿Y en cuánto tiempo tiene que estar allá? En media hora. Y empieza aquella carrera de Diego Rossi para llegar al aeropuerto. Pero gracias a Dios él llegó al aeropuerto. Él llegó a México y yo seguía atorado en el puente. Sí. Él llegó a su casa y se fue a sentar a comer con su familia, y yo seguía sentado en el puente porque no podía hacer nada. Entonces aquí la cosa es que si nosotros nos sentimos de cierta manera atorados en ciertas áreas de nuestra vida, el que nos da las soluciones para poder encontrar una salida se llama Cristo Jesús, a través de su evangelio, a través de su palabra, a través de la verdad que es transmitida a nuestra vida. Así que si tú llegaste esta noche pensando o buscando una salida, o buscando una respuesta, o buscando una razón para seguir adelante, yo te tengo que decir esto: aunque falten 45 minutos para que tú tengas que llegar al aeropuerto y tengas que tomar un vuelo, el Señor siempre dará la salida. El Señor siempre te dará una solución. Puede que no sea un vuelo, puede que sea una cita de trabajo, puede que sea una cita especial, puede que sea un negocio, puede que vayas a dar un estimado y de repente: Dios mío, si no llego en 15 minutos voy a perder este estimado. Pero el Señor siempre está en cuidado de sus hijos. Y ese es el evangelio que usted y yo necesitamos entender, recibirlo, vivirlo, atesorarlo en nuestro corazón, pero también vivirlo y practicarlo. Amén, ¿está conmigo? Entonces el punto número 4 dice esto: el evangelio del Señor, según 1 Corintios 2 del 3 al 5, la traducción del lenguaje actual dice: cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo, como yo muchas veces cuando subo aquí. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. ¿Se acuerdan lo que dije el domingo? Yo no soy el que convence. ¿Quién es el que convence?
El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que ejerce en nosotros un ejercicio de convencimiento, valga la redundancia. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo la obra que usted y yo no podemos hacer en nuestra humanidad. Porque hágame entender a mí cómo es que yo sé y cómo puedo descansar sabiendo que las cosas están mal. ¿Cómo entiendo yo que Cristo es el que tiene el control de todo? ¿Quién me convence a mí si lo que estoy viendo es lo contrario? Solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. No fui a ustedes, dice la palabra, como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y esta es mi oración en esta noche, amados. Que mis palabras no tengan la capacidad de convencerlos, eso me alegra. Pero que el Evangelio y el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo que vive en la palabra, que los convenza de todo lo que sea necesario, convencerlos en su vida diaria, en su matrimonio, en sus problemas o en sus situaciones que tienen que vivir a diario. El versículo 5 dice: y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Por qué es que la gente llega a creer entonces? Por el poder de Dios. El poder de Dios es el que nos une aquí en este lugar. El poder de Dios es el que nos ayuda a salir y a levantarnos y a dejar todo lo que tengamos que dejar para poder venir y reunirnos y formar la iglesia de Cristo en este lugar que nosotros llamamos iglesia. Entonces, voy a repetir esto nuevamente porque eso es importante que lo sepamos y que lo tengamos siempre presente. El Evangelio no es predicado para convencernos o para convencerte, porque el que convence finalmente es el Espíritu Santo. El poder del Evangelio, escucha esto, iglesia, el poder del Evangelio no está en quien comparte el Evangelio. No está en quien comparte el mensaje. Claro que sí, cada uno de nosotros tenemos una gracia especial de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Que hay gente que tiene una gracia para compartir y aunque sea un chiste bobo hace que todo el mundo se ría. ¿Sí? Porque tal vez el chiste no es tan bueno, pero es la gracia con la que la persona cuenta el chiste, o posiblemente cuenta el chiste 1000 veces el mismo chiste y te vas a reír. ¿Por qué? Porque es la gracia que Dios deposita en algunas personas para que podamos tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Hay una gracia especial en cada uno, pero lo que sí es importante saber es que sepamos que el poder habita en Dios mismo. El poder del Evangelio es Dios mismo. El poder del Evangelio es Dios mismo, quien te ha traído esta noche, quien te ha citado esta noche para hacerte saber y entender una de las cosas más importantes para nuestra vida. En Él hay esperanza, en Él hay amor, en Él hay solución, en Él hay un sí, aunque todo el mundo te diga que no. En Él hay una puerta abierta, aunque todas las puertas se te cierran. En Él siempre habrá una puerta correcta que se te va a abrir. Ese es el Evangelio. Es un Evangelio que nos lleva a ver el poder de Dios no en una persona, sino en la persona de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para ayudarnos a nosotros a encontrar todas estas cosas. Pablo nos enseña 3 cosas muy puntuales. Número 1 es qué tan dispuesto estoy a no poner mis propios intereses. Déjeme hacerlo de manera personal. ¿O qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuestos estamos a no poner nuestros intereses personales por encima del Evangelio de Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan entregados estamos a la causa de Cristo para no poner mis intereses personales? Dios, Jesús, no vengas todavía. Todavía me quiero casar. Jesús, no vengas todavía. Todavía quiero ver a mis hijos. Jesús, no vengas todavía. Todavía quiero terminar mi casita y comprar mi carrito. Nuestros intereses personales no pueden ir por encima del cumplimiento del Evangelio del Señor.
Nuestros intereses personales no pueden bloquear, no pueden interferir en el cumplimiento del propósito de Dios que hay aún a través de nosotros para otros. Porque cuando nosotros bloqueamos, cuando nosotros interferimos que el evangelio haga lo que tiene que hacer en nosotros, no solamente se trata de mí, se trata de alguien que me está viendo. Se trata de alguien que está esperando acerca del evangelio algo de mí. Se trata de que alguien está esperando una palabra de mí. Pero cuando yo vengo y pongo mis intereses personales por encima de predicar el evangelio, estoy evitando que alguien conozca la verdad de Cristo. Y como tal, que alguien conozca el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el evangelio que tú y yo tenemos que compartir. Jesús, 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 Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo, el poder de Cristo. Nuestra vida gira alrededor de Jesús. No es que la vida de Jesús gira alrededor de nosotros y que entre cuando pueda y como pueda. No. Necesitamos entender, número 2, necesitamos tener la capacidad de renunciar a nuestros derechos por amor al evangelio de Cristo. Número 3, ¿qué tan dispuesto estoy o qué tan dispuesto estás? ¿Qué tan dispuestos estamos a soportarlo todo? Escucha esto porque esto es bien interesante. ¿Qué tan dispuesto estás a soportarlo todo con tal de no poner ningún obstáculo para que el evangelio de Cristo se predique? ¿Qué tan dispuesto estás a soportarlo todo con tal de no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo? Siguiente, ¿qué tan dispuesto estás? Y esta me gustó más porque es que somos muy buenos para exigir. Somos muy buenos para exigir nuestros derechos. Pero realmente, ¿qué tan dispuesto estás a dejar de exigir tus derechos si sabes que hacerlo se está convirtiendo en un obstáculo para el evangelio? Es más fácil echarle la culpa al diablo, ¿verdad que sí? El diablo tiene la culpa de todo, y el diablo mentiroso, y el diablo asesino, y el diablo, y el diablo. Si el diablo pudiera hablar y decir: dame un break, man, no es tu culpa, yo ni me estoy metiendo con vos. Lo que no estás haciendo yo ni siquiera me estoy metiendo, no lo haces porque no querés. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar de exigir? ¿Qué tan dispuestos estamos a soportarlo todo? ¿Qué tan dispuestos o cuánta capacidad tenemos de renunciar a nuestros derechos? ¿Y qué tan dispuestos estamos a no poner nuestros intereses personales por encima del evangelio de Cristo? Primera de Corintios 9, del 11 al 15. Primera de Corintios 9, del 11 al 15, la Reina Valera 1960 dice de esta manera: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no dejar o por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí dice, esta versión dice: por los que reciben el beneficio del mensaje. Versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo,
porque prefiero morir. Vea lo que dice el apóstol: prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Sí? O sea, realmente cuán dispuestos nosotros estamos a renunciar y a querer tener este deseo en nuestro corazón que va más allá incluso de nuestra propia vida. Si se puede decir propia vida, porque nuestra vida le pertenece a Cristo. Entonces, ¿cuánto en nosotros es necesario en el tiempo que estamos viviendo? En el tiempo que la iglesia está viviendo, en el tiempo que estamos viviendo como sociedad, en el tiempo que estamos viviendo como familias, familias integrales, familias que conforman papás e hijos, familias que han entendido que el evangelio de Cristo se trata de vivir un estilo de vida, familias que han entendido que el evangelio no es solamente venir a la iglesia, que el evangelio no es solamente tener la capacidad de hacer algo, que el evangelio no solamente es tener la capacidad de resistir algo, que el evangelio incluye muchas cosas que nos ayudan a llegar a un cumplimiento de lo que el Señor espera de nosotros que hemos creído en Él. Porque pregunto aquí, ¿cuántos han creído en Él? ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos creen que Él es su Salvador? ¿Cuántos creen que Él es su Señor? Ah, sí, claro, todo eso lo sabemos, pero también todo eso nos incluye un paquete de responsabilidades, un paquete de obligaciones, un paquete de compromisos como hijos, como esclavos de un Señor. Necesitamos entender como iglesia que el evangelio va más allá de lo que nosotros podemos entender o ver a nuestro foco humano. Tenemos que verlo de la manera que podemos entender realmente hacia dónde es que yo voy si yo he creído en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quiero llevar a mi familia? ¿A dónde? ¿A qué roca? ¿A qué fundamento? Quiero pasar al punto 5. En 1 Corintios capítulo 9, 16 al 18. Primera de Corintios capítulo 9 del 16 al 18. La Reina Valera 1960 dice así, y ustedes tienen en la pantalla una versión diferente, pero dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice lo siguiente, esta es la expresión que nosotros debemos esta noche realmente ponerle mucha atención a estas dos expresiones, tanto a la necesidad que es impuesta, pero también a la expresión del apóstol Pablo que dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué es una necesidad impuesta? ¿Qué es algo impuesto? ¿Tengo voz y voto en algo que ha sido impuesto? ¿En algo que se me ha impuesto? ¿Algo que se me ha delegado por imposición? ¿Tengo yo algo que decir en contra de aquello que se me ha delegado como una necesidad impuesta en mi corazón? Y el apóstol Pablo luego nos lleva y dice que está diciendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no tiene ningún sentimiento de orgullo y logro cuando empieza el versículo 16, porque ha predicado el evangelio fiel y gratuitamente. Al contrario, realmente no tiene otra opción sobre predicar el evangelio. No tiene otra opción sobre predicar el evangelio. Él se encuentra en esa postura donde él dice, las palabras del apóstol dice: me es impuesta una necesidad
de predicar. En otras palabras, si no predico, estoy muerto. Si no predico, me siento muerto. Si no predico, me siento vacío. Si no hablo de Cristo, me siento inútil. Si no hago lo que se me ha sido encomendado hacer, me siento que no sirvo para nada. Si no hago lo que se me ha recomendado, lo que me han entregado en las manos para hacer, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de ver en este tiempo en el que vivimos: la necesidad de predicar el evangelio. La necesidad de predicar el evangelio. El tiempo en el que vivimos no necesita psicólogos. Bueno, sí son necesarios los psicólogos, pero el tiempo en el que vivimos, más que un psicólogo, más que un psiquiatra, más que un doctor, necesita el evangelio de Cristo, la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo va por encima de todas estas leyes terrenales, de todas estas situaciones que nosotros podemos ver como una opción de vida. El evangelio, nuestra meta es glorificar a Dios y llevar a la gente a Cristo. Esa es, o debería de ser, nuestra mayor meta, nuestro mayor objetivo, nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra necesidad. Empiece con su casa, empiece con su familia, empiece con sus hijos. Siéntase con la necesidad impuesta en su corazón, un peso que no puede quitar de encima, como cuando usted sabe que tiene que hacer algo y tiene que hacer algo y lo hace y nada lo detiene de hacerlo. De esa misma manera, tome la oportunidad de predicar, de compartir, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que necesita un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. A ver, voltea al que está al lado suyo y véalo fijamente a los ojos y dígale: ánimo, ánimo. Porque si ni siquiera nosotros estamos animados, o si ni siquiera nosotros hemos encontrado en el evangelio de Cristo el poder para seguir adelante, no lo vamos a poder compartir con los demás. Porque primero tenemos que vivirlo nosotros. Primero tenemos que experimentar esa necesidad en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Algo que arde, algo que quema, algo que nos está por dentro motivando. Y es como cuando el novio está por casarse y se van cumpliendo los días y está: ya quiero que sea la boda, ya quiero que sea la boda, ya quiero que sea la luna de miel. Ya soy, Señor bendito, estoy que me quemo. Pero el evangelio, el poder predicar la palabra del Señor, tiene que ser en nosotros, o tiene que llevarnos a ver que el apóstol dice: preferiría mucho más predicar que experimentar lo que sé que voy a experimentar si no lo hago. Preferiría mucho más predicar que experimentar lo que sé que voy a experimentar si no lo hago. ¿Qué es aquello que el apóstol dice que va a experimentar si no hace lo que ha sido llamado a hacer? Empieza a jugar un papel importante y empieza a trabajar en nosotros, en la conciencia, algo que nosotros podemos ver hoy en día como un látigo dentro de nosotros, un látigo dentro de nuestra conciencia, un látigo dentro de nuestro corazón, haciéndonos ver como cuando posiblemente sientes que tienes que hacer algo y ves a una persona y sientes que tienes que darle $1 por lo menos, o comprarle comida, y no lo haces, y luego te vas a casa y dices: ay, Dios mío, pero ¿por qué no lo hice? Pasé enfrente y yo tengo el amor de Dios y no le pude ni siquiera decir: Dios le ama. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que pasamos al lado de alguien y decimos: este para droga lo va a tomar, y seguimos, y de repente el Señor empieza así: pero
tendrías que haberlo hecho, por lo menos orar por esta persona. Y compartía Anderson el otro día el testimonio que él tuvo con un muchacho dentro de su carro que estaba fumando, y él luchaba porque él decía, no quiero, no, como algo así decía, no quiero, pero el Señor lo llevó a un punto en el que él fue e hizo lo que el Espíritu Santo le estaba poniendo a hacer en su corazón en ese momento. Me es impuesta necesidad, es algo que no puedo evitar. Es algo que no puedo parar, es algo que no puedo resistir, el predicar el evangelio del Señor Todopoderoso. Es algo que no puedo parar de hacer. Dice, si lo hago de buena voluntad, habrá recompensa. Si acepto esta comisión de Dios y gozosamente hago lo que me dice que haga, me será de gran ventaja. Lo disfruto, pero sea que me guste o no, tengo que hacerlo. Esa es una necesidad impuesta. Sea que me guste o no, tengo que hacerlo. Sea que quiera aceptarlo o no, tengo que hacerlo. Porque esa es nuestra tarea y nuestro trabajo hoy, en este tiempo en el que vivimos. No hay nada malo con un sentimiento de deber, el sentimiento que Dios te ha dado o que de Dios viene, o el sentimiento que Dios nos da para poder llevar a cabo todo lo que nosotros sabemos que como hijos tenemos que llevar a cabo. Vemos en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi ganancia? ¿Cuál pues es la ganancia tan grande que yo voy a poner primero la ganancia para ver si me conviene y luego ver si voy o no a predicar el evangelio? Que es lo que durante muchos años hemos visto. Si no se cumplen ciertas cantidades de dinero, no voy. Si no me pagan un boleto de avión en primera clase, no voy. Si no me dan un hotel 5 estrellas, no voy. Si no me recogen una Suburban último modelo blindada con guardaespaldas, no voy. Esta noche, para poder cerrar este capítulo y ya para terminar, quisiera que juntos pudiéramos reflexionar, que juntos pudiéramos abrir nuestro corazón en esta noche, que juntos pudiéramos permitirle al Señor que trabaje en esas áreas en nuestra vida que nosotros sabemos que todavía siguen poniendo obstáculos para el evangelio. En esas áreas en nuestra vida que sabemos que son las que nos impiden comprometernos con el Señor. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos para? ¿Qué es lo que nos está haciendo hacia atrás en lugar de ir avanzando? ¿Qué es lo que nos hace callarnos cuando sabemos que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que nos hace hablar cuando no tenemos que hablar? ¿Qué es lo que nos hace decir lo que no tenemos que decir? ¿Qué es lo que nos hace pensar de la manera que estamos pensando que no va conforme a la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos está teniendo en esa misma postura? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos atora en ese puente cuando sabemos que tenemos que llegar a un destino? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos está evitando no solamente el avance nuestro, sino el avance del evangelio a través de nosotros? El Señor nos ha llamado a ser parte del evangelio para que seamos nosotros impartidores de su palabra, para que podamos impartir una palabra de esperanza,
para que podamos impartir una palabra de amor. Pero Señor, ¿qué tan dispuesto estoy realmente a renunciar a todo por eso? ¿Qué tan dispuesto estoy si se trata de soportar cosas? ¿Qué tan dispuesto estoy para soportar algo? Yo le aseguro que si le preguntamos a muchos matrimonios en esta noche, ¿qué sería lo único que no puede soportar el esposo de la esposa? Hay algo que no pueden soportar. ¿Qué sería lo único que una esposa no puede soportar de un esposo? Les tengo una noticia que yo sé que muchas mujeres ya tienen bien claro que no podrían soportar. Y ni siquiera se trata de la suegra. ¿Qué es lo que no podemos soportar? Dios nos está invitando a que juntos podamos convertirnos en esos que van a llevar el evangelio. Y mire, y si realmente usted está dispuesto a todo, yo lo invito a que lea la historia de Esteban. Usted recuerda la historia de Esteban. ¿Cómo murió Esteban? ¿De qué manera murió Esteban? Por la causa de Cristo. ¿Qué tan dispuesto estoy para aceptar el llamado del Señor? Pero con eso también aceptar todo lo que conlleva el llamado del Señor. El apóstol Pablo nos lleva a través de la carta de los Corintios y dice: Señor, enséñame, y nos ayuda a nosotros en esta noche a que podamos ser generosos, a no estar siempre preguntando ¿qué gano yo con esto? Y nuestra oración en esta noche es que podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a no ser conformado al molde de este mundo. Enséñame a ser como tú, Señor, a dar libremente y con gozo, aunque no se me dé nada a cambio. Enséñame a tener la capacidad de renunciar a mis derechos por amor a ti, así como Cristo renunció a sus derechos y se entregó por nosotros, dejando todo lo que Él tenía como hijo de Dios. Ahora, si Él lo hizo, ¿será que nosotros no lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer. La pregunta aquí es realmente ¿qué tan dispuestos estamos? Apliquemos esto a nuestro diario vivir y que el Señor nos ayude, amada familia, amada iglesia, a encontrar el verdadero poder de Dios en el evangelio en nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias. Bienvenido a Aliento de Vida para las Naciones. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. Queremos invitarte a que estés sintonizado a los siguientes anuncios. Todos los domingos te invitamos a nuestros servicios generales. Las puertas se abren a las 12:15 y nuestro servicio general comienza a las 12:45 en punto. Aquí en Aliento de Vida nos interesa que nuestros hijos aprendan de Dios. Es por eso que todos los niños de 2 a 10 añitos deberán ir a ADV Church. Después de Worshiping Together, los ADV Preteens de 11 a 13 años saldrán a recibir su clase. Recuerda que todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos una cita con el Señor en nuestro servicio de adoración. Te esperamos, no faltes. ADV presenta Pajama Night. Todos los martes durante el servicio puedes dejar a tu hijo con nosotros. De esa manera puedes pasar un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Te informamos que todos nuestros grupos vida ahora son el primer y tercer viernes del mes y los demás viernes serán para visitar, evangelizar, dar al necesitado y orar por los enfermos en nuestros grupos Vida en Acción. Sé parte de este movimiento de vida. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia.
Acompáñanos a nuestro tiempo de oración cada sábado a las 6 de la mañana, excepto el segundo sábado del mes. Te esperamos. ¿Sabías que en julio 22 tendremos nuestro evento al aire libre? Share the Hope. Tendremos invitados especiales y la participación de ADV Kids, ADV Preteens y ADV Teens. Será un tiempo de mucha bendición. Así que pasa la voz y comparte esta invitación con alguien más. Nos vemos aquí, en tu casa, aliento de vida para las naciones.